Welcome to Como se dice, an interview podcast that will help you to understand and speak Spanish like an expert. Bienvenido a Como se dice, un podcast de entrevistas que te ayudará a entender y hablar español como un experto. Queridas amigas y queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Elías y junto a Pablo Quintanilla queremos darles la bienvenida a Cómo se dice, podcast producido por la Escuela Criollo de Enseñanza de Español. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Ricardo, muchas gracias. Aprovecho para saludar a las personas que nos escuchan y recordar que nos pueden encontrar en escuelacriollo.com, Escuela Criollo en Instagram y también en YouTube. Vamos a dejar el link abajo de este capítulo para que puedan ver los otros también si es que lo desean. Así. Buenísimo. Bueno, hoy tenemos una invitada especial que es Ana Rita Laureano, profesora de español y portugués, a quien damos la bienvenida para que se conecte con nosotros. Hola, Ana Rita, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. Hola, Pablo. Buenas tardes para ti, buen día para nosotros. Sí, o buenos días para vosotros. Para mí ya es de tarde, para vosotros todavía es por la mañana. Sí. Bueno, Ana Rita, queríamos primero, como primera pregunta, como más que pregunta, como pedirte que nos contaras un poco acerca de tu trabajo como profesora, como este puente lingüístico entre el español y el portugués. Pues muy bien, yo soy profesora de español y de portugués, como habéis dicho y bien, pero como lengua extranjeras. Yo no enseño español a españoles ni portugués a portugueses. Bueno, a veces sí cuando me piden. Pero esencialmente es enseñar este idioma o estos dos idiomas al otro público que no lo tiene como lengua nativa. Ana Rita, sobre esta dualidad de estos dos idiomas, que es bastante popular, el español y el portugués están muy cercanos, ¿no? Entonces, por Sí. eso mismo han habido ciertos fenómenos digamos, como el portuñol, por ejemplo. Entonces Sí. queríamos consultar, ¿no? Preguntar sobre como, ¿qué piensas del portuñol? Si acaso piensas que es suficiente para la comunicación o si es muy limitado. A ver, Pablo, yo vendo mis servicios con un eslogan y ese eslogan es Portuñol no es idioma. Justo debajo de mi nombre y justo debajo de mi definición o si queréis mi designación profesional, que es formadora de idiomas de L o PLE, que es español como lengua extranjera o portugués como lengua extranjera, yo coloco esa frase como, digamos, identificativa y como si fuera un cartel publicitario. Yo quiero realmente vender mis servicios y estoy haciendo eso desde 2010 con esta idea de que portuñol no es idioma. Aquello que era suficiente para, en el caso de los españoles, venir a Portugal para comer sardinas o los portugueses ir a Badajoz a comprar caramelos, es suficiente para esos trámites, pero ya no es suficiente para estar presente, por ejemplo, en una reunión de un comité ejecutivo. Y en este momento, entre Portugal y España hay cada vez más, pero nunca como ahora hemos tenido tantas empresas designadamente ibéricas, ya claramente designadas así, ibéricas, o entonces multinacionales que están un poco por todo el mundo y que tienen una delegación ibérica. No portuguesa ni española, sino ibérica, que puede estar en Alicante como puede estar en Porto, puede estar en Barcelona como puede estar en Lisboa, da igual, porque tienen una delegación ibérica. Ellos son multinacionales y pueden estar en cualquier parte del mundo. Y consideran la península ibérica que no tiene representación suficientemente grande como para tener una delegación en España y otra en Portugal, entonces tienen una ibérica. Y cada vez más
hay empresas españolas que están en Portugal y empresas portuguesas que están en España también ya va habiendo alguna que otra, y sobre todo esta situación internacional, multinacional, que considera la península como siendo un único mercado. En ese aspecto, podríamos pensar que la relación entre España y Portugal es cercana, es estrecha, ¿no? Para que se produzca ese... Sí, cada vez más. El principal consumidor de España es Portugal. Portugal es quien más compra a España y España es quien más compra a Portugal, por razones de proximidad geográfica. Estos datos se pueden descargar rápidamente de una breve consulta a uno de estos portales de comercio externo. Claro. Entonces, pensando en esa relación que es tan fuerte, tan exclusiva, ¿se ve reflejada en tus estudiantes, por ejemplo, pensando en qué motivaciones tienen tus estudiantes para aprender español? Sí, claramente. Ahora mismo, para daros una idea, cuando se pide en los anuncios de trabajo, cuando se pide un idioma, ya se da por descontado que el inglés va por defecto. Un portugués, si quiere progresar profesionalmente, ya tiene que tener el inglés como saber leer y escribir. Y ahora empieza a ser muy valorado, cada vez más valorado, por la cuestión que hemos hablado hace poco, el dominio del idioma español. No ese portuñol que todo el portugués habla, no esa idea de que yo hablo portugués un poco mal hablado y ya estoy hablando español. Yo crecí con esta idea de que le damos un tono diferente, cerramos aquí, abrimos allá y ya tenemos. No es suficiente después para mantener una conversación, para ir cómodamente y sólidamente a una entrevista de trabajo, que después y si nos piden ese idioma es porque realmente vamos a reportar a un jefe español, o porque las reuniones serán mayoritariamente en España, aunque no sean ahora físicamente en España, serán con compañeros o con jefes españoles, y eso es muy importante. Pero el reverso también ya se está dando, cosa que era absolutamente impensable cuando yo tenía 20 y pico años, que una empresa española se instalara en Portugal para dar trabajo a los portugueses y se disponibilizara, se dedicara, se abriera a aprender el portugués. Claro. Esto ha cambiado mucho, ha cambiado. El portugués, en primer lugar, ha tomado nota de que el portuñol no era suficiente. Y por su turno, el español también entiende que aunque venga en una posición de superioridad, que claro, si yo vengo como dueño de la empresa y doy trabajo a los portugueses, en principio la idea sería que aprendan ellos mi idioma, ¿verdad? Pues no. Y la prueba la tengo en mi trabajo, que además está reflejado o por lo menos tornado público en la red profesional que es LinkedIn, en que muchos de mis alumnos que comentan ahí sobre mi trabajo pertenecen a organizaciones españolas que están dando trabajo a los portugueses, pero sus directivos están aprendiendo el portugués. Claro, o sea, esa es como la lógica que debiera darse, ¿no? Siempre también cuando los estadounidenses, por ejemplo, hacen negocios con otros países de habla en español, por ejemplo, o con los chinos, no aprenden chino, sino que los chinos tienen que aprender inglés. Y eso justamente tiene que ser un compartirse entre... Eso es, Ricardo. Esa idea que era muy común hace... vamos a decir unas décadas, unos años, vamos a poner unas décadas, porque las cosas van cambiando y cambian poco a poco. Pero si tenemos en cuenta el medio siglo que yo tengo, la primera parte de mi vida yo no veía estos fenómenos en ninguna parte. La empresa que llegaba y imponía su idioma, ya fuera el inglés, el español, el francés, el que fuera. Y ahora no.
Ahora no. Los directivos, yo hablo de los directivos, evidentemente, porque la gente de a pie es de aquí. Ahora, los directivos sí que están teniendo esta actitud. Y no son solo los españoles, evidentemente. Yo hablo de los españoles porque gracias al dominio de los dos idiomas acabo siendo la persona ideal para enseñar portugués a los españoles, porque domino el español. Esa distancia entre el español y el portugués, que de repente cuando uno no conoce la lengua portuguesa, por ejemplo, nosotros tenemos a Brasil aquí al lado, entonces muchas veces viajamos Yo sé. y de oído, de pronto pensamos que puede ser muy similar el español al portugués, o pareciera ser que es similar en algunas palabras, pero muchas palabras en español que son parecidas o iguales en portugués, de repente significan otra cosa. Madre mía, ¿no? madre mía. Si yo empecé como una broma. Regresando de España en 2010, me senté un día en casa y pregunté a mi marido, que es español y que estaba viviendo en Portugal, oye, dime ahí media docena de palabras que te hayan causado este impacto, de que parece que son una cosa y son justamente otra, o a veces incluso al revés, justo el contrario, ¿no? Y así, en nada, en pocos minutos, entre las mías y las suyas, llenamos una página, un DIN A4. Un DIN A4, así, de la nada, tipo 10 minutos. Y poco a poco, porque fue justamente en ese año, en 2010, que yo me dediqué a este trabajo exclusivamente, a enseñar el español como lengua extranjera o el portugués. Y entonces fui aumentando esta lista, que rápidamente llegó a 30 palabras. Ahora mismo publico en la red, en LinkedIn, una edición actualizada 2 veces al año. Para ser más o menos equidistante, he optado por unas fechas más o menos fijas. Es el domingo de Pascua y después el primer lunes o el domingo anterior al primer lunes, digamos, del regreso de las vacaciones. Por estas fechas, los alumnos que han tenido clases conmigo, los que están teniendo y los que pueden llegar a tener, saben que pueden contar con 2 actualizaciones de esta lista. Ahora ya no aumento 30 palabras o 40 al año, ni por cada semestre. Ahora me aparecen 2, 3, porque es que la lista ya va. La última vez que conté, que fue ahora en abril, 937 entradas por 4 columnas, porque la lista es presentada de esta forma: español, portugués, portugués, español. Por ejemplo, una que me hace mucha gracia y que siempre cuento en mis historias y en mis formaciones y en mis cursillos, lo que sea, pues siempre cuento: sótano es donde yo me encuentro. Yo me encuentro en un sótano. ¿Sí? En portugués, no sótano. Pero sótano en castellano es justo al revés. Sí, pues. Es justo al revés. Yo estoy debajo del tejado. En portugués, isto é o sótão. Claro que cuando yo soy portuguesa y hablo portugués y digo sótano en portugués, yo pienso, bueno, pues ¿cómo se dirá esto en castellano? Pues mira, sótano, sótão, sótano. Fácil, ¿verdad? Pues no. Fácil de equivocarse. Muy fácil de equivocarse, porque justamente sótano en castellano es equivalente a nuestra cave en portugués, o sea, los bajos del edificio. No los bajos, abajo de la línea, digamos, del llano. Claro. De la línea de la calle. La línea de la calle. O sea, ¿dónde están los garajes? ¿Dónde están los trasteros? Y yo cuento esto, ¿por qué? Porque yo cuando fui para Salamanca en 98, yo estuve 2 años en Salamanca haciendo una especie de posgrado de mi licenciatura, y entre 98 y 2000 yo busqué una casa para vivir.
para esos 2 años. Y como siempre me gustaron mucho los áticos, yo quería, si yo hubiera ido para Berlín, yo no me hubiera equivocado, porque como no domino el alemán, yo buscaría un diccionario y buscaría cómo se dice sótano a portuguesa en alemán. Y me saldría la palabra, buscaría un periódico y buscaría las palabras que correspondieran, los anuncios que correspondieran a esa palabra. Pero como buena portuguesa que era, en aquel entonces, que yo era como todos los portugueses, el portuñol lo dominaba, yo digo, bueno, pues sótano, sótano, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pues fui a buscar y lo primero que me encontré fue con lo que no buscaba, claro, con lo contrario de lo que yo buscaba. Bueno, el nombre que le dan es Falsos Amigos. Sí, Y... en brasileño se le llaman falsos cognatos. También, falsos En portugués cognados. usamos la palabra, la expresión falsos amigos, porque es una copia directa de los false friends del inglés. Porque también existen falsos amigos entre el portugués y el inglés, y entre el portugués y el español por la proximidad lexical, pues existen muchísimos. Sí, eso mismo iba a decir, claro. Como se parecen mucho en la forma, se entiende que el significado es el mismo. Sí, y no son las mismas cosas. Y como esta palabra que acabo de dar como ejemplo, el sótano, que hay 936 más en la versión publicada en abril. Interesantísimo. Y además, bueno, desde eso mismo que cuentas, me gustaría entrar en esta pequeña sección aquí en Cómo se dice, que se llama el dato lingüístico. Entonces, solo para hacer como la entrada, ¿no? Y es básicamente una pequeña información que vamos a dar al respecto. Y claro, el día de hoy tiene que ver con lo que hablabas sobre tus estudiantes y las motivaciones que hay detrás de tus estudiantes para aprender español, para aprender portugués, etc. Entonces, como dato lingüístico, quería hablar sobre las dimensiones de la lengua en relación a la lengua como un instrumento, o sea, la lengua instrumental, que nos habla de que yo puedo aprender una lengua por motivos de trabajo, por motivos de viajes, por motivos de estudios, por motivos de estatus, incluso, como sucede. Sí. Que me imagino que te sucede bastante. Y por gusto personal. Hay gente que me contacta porque le gustan los idiomas. Le gusta y es una apertura. Ahora, la cuestión fundamental o la motivación fundamental, y además yo me dirijo a un público adulto, mi método es un método andragógico, yo no enseño a niños, los niños aprenden de otra manera, yo me fui, no me gusta mucho esta palabra porque parece muy pedante, pero me fui especializando, porque de hecho al hacer una cosa, solo esa cosa, y aprender cada vez más sobre esa cosa, pues quieras o no, acabas especializándote en esa misma cosa, pues mi público es adulto y aprenden de manera diferente. Las cabezas de los adultos no están estructuradas de la misma manera que de los niños. Y eso no hace falta ser un experto para saberlo. Pero claro, como me intereso por estos temas, acabo leyendo todo lo que puedo sobre estas materias y realmente es muy interesante y llega a ser fascinante entender cómo trabaja y cómo puede estar amueblada la cabeza de un ejecutivo, de un directivo que llega a Portugal, que no tiene mucho tiempo, o un portugués que quiere ir a trabajar a Madrid y que dispone de tiempo lo justo y que necesita realmente aprender el idioma para que el idioma no sea lo que está haciendo en este momento, que es una barrera. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Pues que sea un puente. Y entonces la idea es esta, es derrumbar esa barrera y con los destrozos construir con los mismos destrozos, diciendo, esto sí está muy bien, pero
Con este idioma no funciona de esta manera. Porque hace poco hablábamos de los falsos amigos, Pablo, pero hay mucho más que los falsos amigos. Hay toda una estructura frásica y unas formas de estructurar la cabeza que son diferentes en los dos idiomas. Sí. A veces yo digo, no soy yo la que digo esto, yo simplemente me limito a copiar lo que dicen otros ya, pero todo el mundo sabe esto. Hablar un idioma es más que aprender a hablar con otras palabras, es aprender a pensar de otra manera. Porque se piensa de otra manera, los españoles piensan de otra manera, actúan de otra manera y naturalmente hablan de otra manera. Eso me lleva a la segunda dimensión de la lengua que también está presente, que es la dimensión integrativa y que corresponde a esta entrada al desarrollo cognitivo, afectivo y social que uno tiene con otras personas y además también a esta posibilidad de entender, respetar y ver la vida con otros ojos. Dijimos en un programa pasado, y vuelvo a nombrar esta cita de Claire Kempch, que es una lingüista aplicada del MIT, y es claro, yo te hablo en tu lengua, pero te entiendo en la mía. Y son exactamente eso que tú dices, estos... Me encanta, no conocía esa frase, pero me parece estupenda. Es muy linda. Sí, es que, mira, lo dice todo, porque es justamente eso, cada cual tiene sus cuadros mentales. Y cuando yo leo o hablo o veo incluso una película o una serie, estoy acompañando una serie de televisión en otro idioma, yo de alguna forma estoy haciendo mucho más que estoy dando mucho más que un salto lingüístico, estoy dando un salto conceptual, estructural, todo un estilo de vida que está asociado a una forma de hablar. Exactamente. Es que va mucho más allá de que si el pronombre va antes o después. Sí. En portugués yo llamo-me Ana Rita, pues en castellano yo me llamo Ana Rita. Es mucho más que esto. Es mucho más saber si va el pronombre aquí o allá. Evidentemente, eso es importante. Eso es muy importante porque si yo no sé eso, yo no puedo comunicar en el idioma que pretendo, pero va más allá. Yo no diría que es más importante que esto, yo diría que va más allá del simple hecho de saber cómo se forma un plural, cuál es el pronombre personal correspondiente, cuál es la colocación en la frase, si va antes o va después, las reglas de la acentuación, va mucho más allá de lo meramente gramatical, si queremos decirlo de alguna forma. Sí, porque es cultural. Y cualquier persona que trabaja en negocios extranjeros o trabaja con empresas en varios lugares del mundo sabe que es tan importante como hablar en el idioma es conocer cosas básicas de aquel entorno. Y claro. esto es válido y además, hablando del español, yo siempre digo a mis alumnos lo que os digo desde una persona que vivió 2 veces en España. Una de soltera, otra después de casada ya. Yo, en la realidad que conozco, esto puede ser o puede no ser válido si vais a cualquiera de los 19 países de América Latina. Hay Igual cosas... ese detalle, o sea, digamos, esa imagen, ¿no? de las barreras, convertirla en puente, yo creo que es un súper bonito mensaje y creo que está bueno como yo la uso mucho. para ir terminando el programa, porque ya estamos en la hora, así que te agradecemos mucho, Ana Rita, por esta entrevista, que da para mucho en realidad. O sea, como que esto fue un poquito y claro, súper interesante todo el tema, entonces de repente más adelante nos gustaría volver a invitarte si es que, digamos, te parece bien, para que nos sigas culturizando e Muchas ilustrando acerca gracias. de esto de la diferencia del idioma y cómo se está usando, por ejemplo, un idioma con el otro, con el tema de los negocios. Eso fue súper interesante, creo que hemos aprendido, o sea, no solamente nuestros oyentes, sino que nosotros mismos también, para nosotros también ha sido muy, muy útil como para
saber otras dimensiones que tiene el idioma, digamos, aparte de esta cosa de la comunicación simplemente cuando uno va a un país, de un país a otro. Así que te agradecemos mucho y cuéntanos dónde Muchas te podemos gracias. ubicar en las redes o en internet. Pues en LinkedIn es donde estoy. Es la única red social que manejo. Para decir la verdad, la única que sé manejar. Aparece con tu mismo nombre como Saladí, ¿cierto? Sí, exactamente, Ana Rita Laureano. Perfecto. Ya lo vais a encontrar con el subtítulo Portuñol no es idioma. Buenísimo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a vosotros por invitarme. Me lo pasé muy bien. Muy bien, muchas gracias. Nos y vemos. Con esto entonces. despedimos el programa de hoy. Recuerden seguir a Escuela Criollo, @Escuela Criollo en Instagram y en YouTube. Activar la campanita para que puedan, digamos, estar ahí siempre pendientes de los programas, de los nuevos capítulos que vamos subiendo. Y nos vemos entonces la próxima semana. Cualquier duda pueden escribirnos también en Instagram o a YouTube. Así que eso, no sé si quiere decir algo, Pablo, para cerrar, que se suscriban, que busquen a Ana Rita, sigan su trabajo, que la vean y nos sigan a nosotros también para que podamos seguir creciendo en esta comunidad de personas que quieren aprender y saber más del español. Con eso y esperando una segunda parte de esta entrevista, me retiro. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Adiós. Chao, chao. Find more about how to improve your Spanish in our website, escuelacriollo.com.